en nuestro programa Conversando las Escrituras. Amén. Saludamos a toda la iglesia en el nombre del Señor Jesús, a nuestra hermana Sandra Montesino, a nuestra hermana Roxana Jara. Amén. Dios le bendiga, gracias por los saludos. Y a todos los pastores, hermanos, hermanas en la fe que invocan este nombre que es por sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Sábado 7 de septiembre. No quiero terminar el mes de agosto, parece. Sábado 7 de septiembre. Estamos con nuestro programa Conversando la Escritura. Hoy tenemos culto nuevamente en el lugar de Trieste, 1457, esperando, ¿cierto?, que Dios nos ayude a alcanzar esta nueva jornada, para crecer, ¿cierto?, en el conocimiento y en la gracia de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Les recomiendo, ¿cierto?, nuestro canal YouTube, a nombre de Conversando las Escrituras. Amén. Usted entra por José Manuel Pérez Ceballos y después pincha donde dice Conversando la Escritura y ahí están todos los videos, ¿cierto?, que se han difundido de enseñanza. También tenemos en Facebook nuestro canal, nuestra página, ¿cierto?, que es solamente y netamente para las cosas de el Señor. Amén. El día martes quedamos en el capítulo 4, verso 12 del libro de Romanos. Es el libro que estamos estudiando, hermanos amados, donde concluimos, ¿cierto?, esperando en el Señor que nos dé la sabiduría, ¿cierto?, la ciencia para poder explicar de una u otra manera el alcance doctrinal que tiene este libro de Romanos, un libro, hermanos, que es la cabeza de todas las series, por decirlo así, del canon bíblico en cuanto a la doctrina. Nosotros tenemos que ir, hay un ordenamiento ahí, hermanos, con respecto a la escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, libros y cartas que fueron escritas, ¿cierto?, por los hombres de Dios que fueron inspirados. También la gente de repente dice que cree en Dios, pero no cree en la Biblia, como ellos le llaman, Biblia que viene del griego biblión, ¿verdad? Nosotros le llamamos las escrituras, ¿verdad? Como la escritura cuando Cristo citaba, por ejemplo, la escritura del Antiguo Testamento, cuando él decía y hablaba sobre la escritura, escudriñar las escrituras, por ejemplo, él se refería, ¿cierto?, al libro que ya estaba escrito, este libro del Nuevo Pacto, el libro del Nuevo Testamento, como le llamamos nosotros, se está escribiendo recién está tomando, ahí en ese entonces, ahora ya está escrito ya, en ese entonces se estaba generando la información para traspasarla a los escritos. Amén. Y una de las cartas importantes, toda la escritura es importante, de verdad, que nos explica muy bien el Evangelio es el libro de Romanos, para poder comprender, hermanos, la grandeza de la salvación, la gravedad del pecado, ¿verdad? Porque ahí explica bien Pablo los primeros capítulos, la gravedad del pecado, la corrupción del hombre, ¿verdad? Y los incluye a todos, ¿no? Aquí no hay acepción. Judíos y griegos, ¿verdad? Están incluidos en actos pecaminosos, ¿cierto? Por naturaleza, por supuesto, porque pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? Por naturaleza. Y explica el apóstol Pablo ahí en el Espíritu Santo, ¿cierto? Le da esa noción para que él pueda explicar bien, hermanos. Si no entendemos que somos pecadores, nunca vamos a acceder a querer que Dios nos perdone, porque nos vamos a considerar justos. Y si hay algo que en el ser humano siempre está presente es su justicia propia, personal. Entonces, él no se considera malo a sí mismo, se considera justo, se considera digno de entrar al reino. Pero nosotros hemos leído hasta el capítulo 4, ¿verdad? Donde Dios manifiesta primeramente qué es lo que es el Evangelio, para qué es el Evangelio, el por qué. Eso debemos razonar. Entonces, en los siguientes capítulos, Dios muestra la culpabilidad de todos los hombres, no de aquellos hombres de aquellos entonces, porque a veces tendemos, ¿cierto?, a pensar que los que estuvieron en Sodoma y Gomorra, los que pertenecían al Imperio Romano, los que eran de Babilonia. No, 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 la culpabilidad es generalizada. Dios bendiga a Iván Urrutia Beltrán, Dios le bendiga a Iván,
grandemente. Me parece que es hijo de mi hermana Claudia, si no me equivoco. A ver. Eh, entonces nosotros tenemos a pensar y que somos justos en sí mismos y culpar al otro. Y eso es lo que también la escritura lo describe. Tú que haces lo mismo, ¿cierto? Y juzgas al que lo hace, te condenas a ti mismo. Porque globalmente tenemos que entender que somos todos pecadores. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes. Pido por el alma de mi abuelito que fue llamado por nuestro bendito Señor. Hoy es su cumpleaños. Bueno, si su abuelito aceptó el perdón de Cristo, no podemos orar por él, porque ya cada ser humano, amigo Iván, corre su carrera. Usted corre su carrera, yo corro mi carrera, y la escritura es clara que todo lo que el hombre hiciere, ¿cierto? Dios va a juzgar al hombre. Ahora, ¿cómo escapamos? Y eso es lo que estamos explicando acá. Si el hombre no reconoce que es pecador, ¿verdad? Difícilmente el hombre va a querer que Dios lo perdone, porque el hombre no entiende la magnitud y el peso que tiene el pecado en el ser humano. Nosotros de repente decimos, una mentira, qué sé yo, tomo algo que no es mío, pero es algo sencillo. Pero no, todo, hermano, tiene repercusión. Amén. Usted corra su carrera, si él murió en la presencia del Señor, en el Señor no tiene nada que temer. El problema es de aquellos que mueren sin aceptar el perdón de Cristo. Amén. Y por eso es que estamos hablando del libro de Romanos, hermanos, con respecto a esto, para que podamos entender. El Evangelio ha sido predicado en todas las épocas, en todos los tiempos, a todas las naciones, a todos los pueblos. El Evangelio, y por eso tenemos hoy día el libro escrito. Por eso decían antes, cuando Jesús se refería a la Escritura, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Comenzaba, ¿cierto?, a desarrollarse lo que se iba a escribir. Y este libro romano, por eso estamos estudiando este libro, nos muestra, es un espejo para nosotros, porque nos dice nuestras condiciones. Como el médico que nos dice, tienes cáncer y vas a morir. Pero también el mismo médico dice, bueno, yo tengo el antídoto, yo tengo el remedio. El hombre es pecador y merece la muerte eterna. Estamos hablando de muerte eterna, porque la muerte física va a pasar por todos los hombres. Sí, va a pasar por todos los hombres, producto del pecado. Dice que por cuanto todos pecaron, todos, ¿cierto? Por el pecado de un hombre entró la muerte. Y esta muerte, ¿cierto?, se traspasa. Nosotros decimos, pucha, murió de cáncer, murió, no sé, le dio una ACV, murió esto, pero la muerte en sí viene por el pecado. Todo, hermano, todo es consecuencia. Usted me dirá, no, porque el médico dijo que, sí, correcto, amén, correcto. Pero el cuerpo se corrompió físicamente, espiritualmente por el pecado. El hombre al principio vivía más de 900 años, 960 años vivió Matusalén, el hombre más longevo del mundo. Y luego, después del diluvio, si usted lee la escritura, se cortó a 120. Y hoy día, ¿cierto? El más robusto, podríamos decir, llega a esa edad. Pero llegando a 80, 90, a 100, ya es molestia, ya ese cuerpo está cansado, ya ese cuerpo no responde como respondía cuando tenía 18 años. Entonces hay leyes ahí naturales que Dios implantó. Y por eso que es absurdo pensar que Dios no existe. Es burdo decir, no, yo no creo en Dios. Es un autoengaño del mismo hombre. El hombre se autoengaña. Amén. Y eso es triste, porque Dios, habiendo abierto la puerta para que el hombre se reconcilie con él, no por obras, porque nosotros, se lo vuelvo a decir, nuestra capacidad pecaminosa nos incapacita, escuche bien, nuestra capacidad pecaminosa nos incapacita para ser salvos. Por eso es que cuando Nicodemo llega, donde Jesús por la noche, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Entonces usted pensemos humanamente, es imposible, el hombre era anciano ya, difícil, y él le dijo, claro, un razonamiento muy humano,
Le dijo, pero ¿cómo viejo yo voy a meterme en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Y Jesús le aclara diciendo, lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. No te maravilles, no te asombres de que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. Entonces el hombre no entendió. Y Jesús le dice, eres tú el maestro en Israel y no sabes estas cosas. Dios bendiga a nuestra hermana Daniela Fernanda. Entonces, hermanos, el libro de Romanos, de aquí hasta a donde estamos llegando, ¿verdad? Que es el capítulo 4, habla de la fe que tuvo Abraham. Abraham fue llamado, ¿cierto?, de la tierra de Ur de los Caldeos, le dijo, ve y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia a Abraham. Por eso es que la salvación es por fe. Si yo creo que Jesucristo pagó mis pecados, si yo creo que soy salvo por medio del arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Arrepentimiento y fe que tienen que ir de la mano, yo voy a ser salvo. Yo voy a ser salvo, pues ¿sabe por qué? Porque Dios va a cumplir sus promesas. Como dice el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces, hermanos, la salvación es por gracia. La salvación es un regalo que Dios otorga al hombre que no puede. Y es imposible. Por eso que vuelvo a decir que en el libro de Romanos usted puede ver la incapacidad del hombre. Si usted lee, ¿cierto?, los capítulos atrás, donde Pablo dice que el hombre, la corrupción que había en el capítulo 1, dice, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de qué? De sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, el hombre en sí, hermanos, es un hombre que su mente, su corazón, es pecador por naturaleza. ¿Me espera un segundito? Volvemos aquí. Muchas gracias, hermano. Estoy de dueño de casa hoy día. Dios bendiga a nuestra hermana Catherine Vergara. Bendiciones, hermana Catherine. Entonces, su esposo, mi hermano Guillermo, y si está su madre también en sintonía. Dios le bendiga. Entonces, tenemos que entender eso. Entendemos que entender, hermanos amados, si usted quiere hacerme una pregunta, al lugar que usted la haga mientras conversamos, porque este es un programa de conversación. Amén. ¿Y qué es lo que conversamos? Conversamos las escrituras para poder así entender el proceso. Entonces, hermanos, concluimos el capítulo 4 en el verso 12, donde Dios hace un pacto con Abraham para, a través de ese pacto, generar una nación. ¿Ya? Aquí hay una bendición que Abraham tiene por haber creído a Dios, pero esto ya estaba planificado por Dios de antes, para que así el hombre no se gloríe, porque ciertamente, como conversamos, el hombre tiende, ¿cierto?, a justificarse por sus justicias. ¿Mm? Si yo no robo, es lo que yo tengo que hacer, porque el robar me va a traer a mí consecuencias nefastas. Entonces, no puedo yo captarme de que yo no hago eso, porque es lo que tengo que hacer, porque todo pecado trae consecuencia, acto y consecuencia. ¿Mm? Entonces, Dios llama a Abraham, lo aparta, ¿verdad? Dios trata como tratando con un hombre, luego con una familia en Jacob, ¿verdad? Luego con una nación, Israel. Y ahora Dios, a través de eso, ¿cierto? A través de él, Dios publicado por medio de Israel, su justicia, ahora Dios quiere tratar con todos los hombres. Por eso que el apóstol Pablo, cuando habla con los griegos, le predica el Evangelio, dice que Dios manda que los hombres se arrepientan.
Ahora, entendamos un poquito el orden. El hombre peca, Dios da la promesa de salvación a Adán y a la mujer, ¿verdad? Luego salva a Noé con 2 especies de cada animal, ¿verdad? Llama a Abraham, de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y Jacob las 12 tribus, y ahora Dios le da una ley. Ahora, ¿para qué sirve la ley? Aquí dice, porque no por la ley, perdón, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál fe, hermano? La fe del Señor. Los hombres, cierto, la religión, dicen tener sus religiones, ¿verdad? Y los hombres en sí, vuelvo a insistir, se justifican en sí mismos. ¿Ah? Pero vaya a acostarse. Vaya a acostarse. Está muy helado. Estoy de dueño de casa ese día, perdón. Entonces, no por la ley le fue dado a Abraham, ¿qué cosa? La promesa. No, la ley no estaba todavía. Cuando Abraham estaba, la ley no estaba. Había un puro pecado. ¿Mm? Luego dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Me está entendiendo, verdad? Se lo vuelvo a decir. Si no entiende, escríbame y conversamos. Amén. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Ya? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que las promesas sean firmes para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Él no es padre de la fe, vuelvo a insistir. Ahora explico estos 4 textos que hemos leído del 13 al 16. Después que Adán peca con Eva, con la mujer, vino la promesa. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le dirás en el calcañar y le tirarás la cabeza. Dios bendiga a Rolando Castro. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. ¿Verdad? Ahí vino la promesa inmediatamente. Inmediatamente Dios le hace la promesa. Por eso que Adán le cambia el nombre a la mujer. La mujer se llamaba varona. Vean Génesis capítulo 2. A Adán le colocó varona, dice, porque del varón fue tomado. No se llamaba Eva, no se llamó Eva inmediatamente. Luego que Adán escucha la promesa esta, le cambió el nombre por Eva, que significa, escuche, madre de todos los vivientes. Eva no tenía hijos. En ese momento, ni Adán ni Eva tenían hijos. Como muchos argumentan que hubo que ellos tuvieron hijos dentro del huerto. No, la escritura no habla de esas cosas. Eso vendría siendo una fábula. Una fábula. Nosotros nos atenemos a lo que está escrito. ¿Mm? Y ellos no tenían hijos. Dios bendiga a nuestro pastor Raúl Robles. Bendiciones, pastor. Entonces, vino la promesa. Después de la promesa, ¿cierto? Al Sinaí viene, ¿qué cosa? La ley. Bueno, ahí pasamos por alto en la preservación, ¿cierto?, de la especie, en el diluvio, por la maldad que había en el mundo. La pasamos por alto, pero entre comillas, para llegarnos a la ley. Entonces la ley tenía un propósito. Dios trata con un hombre, trata con una familia, trata con un pueblo, una nación, ¿verdad?, que la constituye como nación en la tierra, que hasta el día de hoy está en pie. No como muchas naciones de aquellos tiempos que ya han perdido su identidad. Israel no la ha perdido. Y le da la ley. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Aquí el apóstol está explicando, ¿verdad? Dice, porque si los de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. O sea, si Israel
a los cuales fueron los depositarios de la ley, ¿cierto? A ellos fueron los que recibieron la ley allá en el Sinaí, hubieran sido ellos los de la promesa, entonces, ¿dónde está la promesa que Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? ¿Se fija? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si los que recibieron la ley, ellos fueran los herederos, nosotros estaríamos de más. Pero no, la ley tiene otro objetivo. Israel pensó que como ellos fueron, ¿cierto? Donde Dios depositó la ley, los pactos, toda esta fiesta y todas esas cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ellos se sentían muy seguros de sí mismos. A tal punto que muchas veces se alejaron de Dios, no haciendo su voluntad. Se sentían seguros en sí mismos. Por eso que, a ver, si usted lee el relato del ciego de nacimiento en el capítulo 9, si no me equivoco, de Juan, léaselo. Cuando, bueno, Jesús sana a un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan quién pecó, era su padre, dice que no, porque es necesario para que las obras de Dios sean vistas, ¿cierto? Voy a resumir un poquito. Al final del relato, fíjese usted, hay un detalle. Cuando el hombre que había sido ciego es expulsado, Jesús lo encontró. Dios bendiga a nuestra hermana Sara Beltrán Moya. El Señor lo encuentra y le dice que lo hayan expulsado y le dice si creía en el Hijo de Dios, y él le dice, ¿quién es para que yo crea? El que habla contigo. Yo soy, le dijo el Señor. Yo lo voy a leer mejor para que, hermano, no pequemos contra la Escritura, ¿verdad? Y no nos hagamos una idea errónea. Dice, le dijo Jesús, respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues el que le has visto y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio, escuche bien, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, escuche bien, los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Pero concluimos, mire, voy a un paréntesis, concluimos que todos pecaron, o sea, ninguno ve, ningún hombre ve. Todos somos ciegos. Pero mire lo religioso. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Más ahora, ¿cómo? Más ahora, porque decir, vemos, vuestros pecados permanecen. ¿Ven? ¿Se fija? Entonces ellos se creían prácticamente parte de la divinidad. Como muchos hoy día se creen, pero están más ciegos que el mismo Bartimeo, porque no ven la Escritura. David dijo con respecto a la Escritura, lámpara es a mi pie y lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa? Tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra. Nosotros debemos, hermanos, convivir día a día con la Escritura, porque la Escritura es la que nos da a nosotros, hermanos, la razón de nuestra vida. Entonces, ¿para qué es la ley? Por tanto, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, Abraham es padre de los de la incircuncisión y Abraham es padre de los de la circuncisión, de los que van por fe y de los que entraron por la ley. Pero los que entraron por la ley deben entender que esto es por fe y que la ley tiene otro objetivo. Que la ley tiene otro objetivo. Eso hace la diferencia. Y es una diferencia muy marcada, hermanos amados, muy marcada. Como está escrito, te he puesto, escuche bien, por padre de muchas gentes. ¿Ves? No dice que es padre de la fe. Es padre de muchas gentes, de muchedumbre, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama las cosas que no son como si fuesen. El que decreta no es el hombre, como hoy día ha aparecido enseñanza, ¿cierto? Que le dicen a usted, decreta, haz esto. No, sáquese eso de la cabeza. Dios bendiga a nuestra hermana Cristina Carrasco. Esperando que esté bien de salud, hermana Cristina. Dios le bendiga. Un abrazo. El que decreta es Dios. Amén. No el hombre. El hombre es incapacitado. Amén. Eso debemos entender. Cuando nosotros entendemos esa magnitud, vamos a vivir apegadito al Señor. Vamos a vivir ahí como a las plantas del Señor. Entendiendo y conociendo que somos necesitados. No porque hemos adquirido alguna posición, alguna profesión, algún estado económico. No, hermano, eso es basura. Eso es una basura. Entonces, hermanos amados, y eso se llama orgullo, vanidad, ego. Y el orgullo impide que el hombre se acerque. Por eso Nicodemo vino de noche. Una de las razones. Pero reconoció, amén, que él era el Cristo. Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Pero vieron muchos que no reconocieron. Luego dice, él creyó, ¿quién? Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, ¿por qué agrega aquí que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Porque Abraham era viejo, Sara igual, ya Sara había perdido, ¿cierto?, el gusto, ¿verdad?, del tema sexual. Aparte, estaba estéril. Entonces era creer en esperanza contra esperanza. Es como si hay un muerto y usted está esperando que ese muerto resucite. Así creyó Abraham. Porque le dijo que en él iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Y Abraham no tenía hijos. Sara no le podía dar hijos a Abraham porque era estéril. Ahora, esta promesa se cumple 20 y tantos años después. Imagínense cómo esperó. Sara se inquietó un poco y le pasó a Agar, pero este es otro tema, le pasó a Agar su sierva para que Abraham durmiera con ella, ¿cierto? Y ahí nace Ismael, pero ese es otro tema. Pero Abraham esperó, esperanza contra esperanza. Y Dios bendiga a Linet Fuente, Dios le bendiga a Linet. Y no se debilitó en la fe al considerar, escuche, su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Ve? Ahí había algo que era imposible para el hombre. Era imposible que Abraham pudiera procrear, y menos con Sara, porque, o sea, Abraham lo podía hacer, pero menos con Sara, porque Sara era estéril. Entonces ahí había una imposibilidad. Abraham estaba viejo, Sara estaba estéril, entonces, pero le creyó a Dios que iba a ser padre de muchedumbre, que Dios le iba a dar un hijo. Se lo creyó y eso le fue contado por justicia. Dios se agrada, hermanos, con lo que le creen. Ahora, ¿qué es lo que es creer a Dios? No es decir, yo creo en Dios, pero no lo sigo, porque no le creo en realidad. Creo, pero no le creo. Escuche bien, creo en Él, pero no le creo. Y al no creerle, anulo la existencia de Dios. O sea, muchos dicen, yo sé que ¿cuánto se llama? El que se dice de la tele dice, no, Dios no existe. O sea, a lo mejor es más honesto que muchos. Pero hay muchos que dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces son como el ateo y se engañan a sí mismos. Claro, porque no le siguen. Y no le siguen porque no le creen. Es lógico. Amén. Dios les bendiga. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Ve? No dudó, sino que se fortaleció. ¿En qué? En fe, dando gloria a Dios.
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él creyó, le creyó a Dios, creyó que Dios podía hacerlo, aunque su cuerpo estaba ya viejo, aunque su mujer estaba estéril. Hermano, se fortaleció en fe. Nosotros hoy día estamos esperando algo. Estamos esperando la promesa, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Dios Todopoderoso, aunque muchos dicen, no, si el arrebatamiento no viene. Yo estoy esperando la resurrección. Amén. Ese es el punto de la fe. Entonces, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual dice también su fe fue contada por justicia. Le agradó esto a Dios. Creyó sin ver. Creyó sin ver. Escuche bien. Creyó sin ver. ¿Se acuerda cuando Cristo resucitó y los discípulos estaban encerrados ahí temerosos y Jesús se les puso en medio sin abrir las puertas, porque las puertas estaban cerradas? Y ahí no estaba Tomás, la primera vez no estaba Tomás. Cuando Tomás apareció, le contaron a los discípulos que habían visto al Señor y él dijo, si no metiere mis manos en su costado, ¿cierto? La herida, si no viere la marca de los clavos, no voy a creer. 8 días después, ¿cierto? Primer día de la semana, nuevamente, la misma escena, pero ahora con Tomás adentro. Jesús se le pone en medio y le dice, mete tu dedo, pues, mete tu dedo. Y sé creyente, no seas incrédulo. Y él le dice, Señor mío y Dios mío. Ah, porque viste, creíste. Pero más bienaventurados los que no ven y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Entonces, Abraham no había visto la promesa, pero sin embargo le cree a Dios. Luego dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. ¿Ve? Usted también va a ser como Abraham, en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, escuche, y esta es maravillosa, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay 2 puntos importantes, hermano. Con esto ya vamos concluyendo, se nos pasa rápido la hora, hermanos amados, cuando hablamos de la Escritura, y gracias por los hermanos que han estado con mucha paciencia escuchando, y eso es porque tienen apetito, ¿cierto?, de poder aprender. Aquí aprendemos todos. Leyendo la Escritura, aprendemos todos. Amén. Entonces, no solamente se escribió, ¿cierto?, de Abraham, que está en la columna del capítulo 11, cuando relata con respecto a todos aquellos que eran de fe, sino a todos los que hemos creído, a usted, a mí. Si usted persevera en la fe, estará también dentro de los que agraden a Dios, porque sin fe, escuche bien, sin fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Por eso decían antes que el ateo dice, es más sincero, dice yo no creo en Dios. Pero hay personas que dicen yo creo en Dios, pero no le siguen. Entonces con su acto, ellos están diciendo, no le creo a Dios. O sea, no creo que Dios exista. Es un autoengaño. Pero aquí, hermanos amados, dice el cual, cuando habla de Jesucristo, que le levantó, ¿cierto?, de los muertos, Dios le levantó de los muertos, de Jesucristo, dice, el cual, ¿quién? Jesucristo, fue entregado, escuche, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay 2 etapas importantes con respecto a la muerte y la resurrección de Cristo. Hablamos mucho de la muerte, ¿verdad? Hablamos de la resurrección, pero en muchos lugares se habla más de los milagros que hizo el Señor, de la sanidad. Pero estas cosas, estos 2 puntos son fundamentales. Él cargó nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones, por todas nuestras desobediencias, por todos nuestros pecados. Cristo muere por todo esto, Él carga nuestro pecado, Él no pecó. Él no pecó. Sin embargo, Él carga nuestro pecado. Escuche bien, acuérdese lo que hablamos en los capítulos anteriores con respecto a la magnitud del pecado. Porque a veces como no tomamos la magnitud decimos, una mentirita blanca, una canita al aire, como se dice vulgarmente aquí en Chile. Pero ojo, que esas mentiritas blancas y esas canitas al aire tienen un precio bastante alto. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. A veces hay gente que está pasando penura, pasando cosas. Dicen, Dios me está probando. No, si usted Dios no la puede probar porque usted no está en Dios. Lo que pasa es que usted está recibiendo el fruto de sus malos actos, las consecuencias de sus malos actos. Hay que analizar bien
a la luz de la palabra. Hermanos amados, Dios prueba a sus hijos. Al mundo no lo prueba porque el mundo es mundo. Sus hijos son sus hijos. Entonces, Él murió y cargó el pecado de toda la humanidad. Entonces, imagínense la magnitud imagínense el peso que tiene el pecado, hermano. Que usted ni yo podíamos cargarlo. Tan pesado es que tuvo que venir Dios manifestado en carne a poder pagar esa deuda. Muchos dicen, ¿y por qué el Señor nos dice, los perdona a todos del cielo? Ya están todos perdonados. No. No. Si a usted le violan su hija, ¿cierto? Lo más que quiere usted es justicia, ¿no? ¿Cierto? Y si ese hombre cae detenido y el juez le dice, quedas libre, ¿qué siente usted? Se irrita. Porque ese hombre debería estar en la cárcel. Claro, porque alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Y ahí está el problema de muchos que no entienden que el precio del pecado lo pagó el Señor. Y por eso Él tiene la libertad y la potestad de salvar a quien Él quiera. Porque Él pagó el precio del pecado. Y Él salva al que quiera. ¿Se acuerda del relato de este hombre que fue a contratar obreros a diferentes horarios? Y le ofreció un denario. Y los que llegaron muy temprana hora, a unos que llegaron a última hora del día, y cuando empezó a pagarles por los últimos que llegaron. Y cuando ellos dijeron, si a esto les pagaron un denario, nosotros lo vamos a pagar como 10, nosotros vamos a llevar la carga todo el día. Pero también recibieron un denario. Y alegaron. Y el dueño del trabajo le dijo, bueno, ¿no quedamos en un denario? Yo soy justo. ¿Te molesta que yo sea así? Entonces Dios dará el pago, hermano. Dios dará el pago a cada uno. Amén. Él pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad. Él lo pagó. Por eso es que fue entregado por nuestras transgresiones. Ahora, si Cristo no resucitara, Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva, si Cristo no hubiera resucitado, quedamos truncos. Claro. Porque no hubiéramos tenido quien nos justificara. Entonces, la tarea que hizo Cristo, la obra de Cristo, como dicen los argentinos, es monumental. ¿Por qué monumental? Porque es completa. Por eso es que nos sirve no sirve otra manera para ser salvo, no sirve. Si no es por Cristo, no. Por eso dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Amén. Él nos justifica. Porque Dios mira en Cristo nuestra vida. Dios no mira a Rebeca Carolina, Dios no mira a Cristina Carrasco, Dios no mira a Daniela. Dios no mira a aquellos que nos hemos arrepentido y hemos tomado su nombre. Dios mira a Cristo en nosotros. Porque el justo es Él, no nosotros. Porque todavía nosotros seguimos faltando, porque estamos en un proceso de perfección, de conocimiento, de entender, de aprender. Todavía estamos aprendiendo de la Escritura, todavía estamos aprendiendo a vivir. Pero la perfección plena se dará el día de la redención final, cuando Dios transforme el cuerpo de muerte a un cuerpo de gloria, cuando Dios transforme este cuerpo pecaminoso en un cuerpo santo. Por ahora vivimos con la conciencia de santidad, pero allá vamos a estar completos. Juan lo describe de esta manera. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos tal como Él es, porque le veremos. El cuerpo va a ser glorificado. Como Cristo, por eso delante le dije que cuando estaban los discípulos con las puertas cerradas, Cristo se le puso en medio. ¿Y por dónde entró?
Y él le dijo, a Tomás le dijo, mete tu mano, mete tu dedo. Dice que los espíritus no tienen carne ni hueso, pero él pasó igual. Esto es lo maravilloso, hermano. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Pero hasta la fe que usted tiene y la que yo tengo es de Dios. Nada es nuestro, sin duda. Job no se equivocó, desnudo viene a esta tierra y desnudo. Por eso, ¿por qué a veces tenemos tanto amor a las cosas terrenales? ¿Por qué inclinamos nuestro corazón a la vanidad, a lo que es vano? A todas aquellas cosas que un día van a perecer, se van a terminar, van a acabar. Y a veces las abrazamos como que si fueran eternas. Triste, ¿verdad? Debemos entender el pecado, la ley y la gracia. Romanos nos enseña en profundidad qué es lo que significa esta cosa. ¿Usted no es salvo todavía? Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Vergara. ¿Usted no es salvo todavía? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Si la salvación la regala el Señor, a quien Él quiere. Y si usted se ha detenido a escuchar esta enseñanza, medite. ¿Será que Dios le está llamando? Alabado sea su nombre. La esperanza de gloria, evidentemente, es el Señor Jesucristo. La gracia es un regalo. Gratis para nosotros, escuche bien. Gratis para usted y para mí. Pero a Él le costó. Sí, a Él le costó. Léase Isaías 53, léase el Salmo 22 y léase el relato que hacen los evangelistas. Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Claro. Y se va a dar cuenta la magnitud del pecado. Por eso que Él dice en su palabra, cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Un pecado cometió Adán y trajo la muerte a muchos. Y con ello concibió multitud de pecados. Cuando vino la ley alumbró como una lámpara, porque la ley es perfecta, y dio a conocer la magnitud y la cantidad del pecado del hombre. Él murió por muchos pecados. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo por lo que Él hizo. Después de la muerte no hay esperanza para el impío. ¿Sí? Por eso es ahora. El libro romano dice, si hoy, no pienses ni digas en tu corazón, mañana me arrepiento. No. Ni siquiera sabes si tienes el minuto siguiente de vida. Por eso, amigo, te invitamos a meditar y a examinar tu vida. Hasta aquí tal vez has librado muchas veces. Mucha gente dice, cuando tuvo un accidente automovilístico, por ejemplo, y estuvo grave, estuvo en coma, y no era el día de su muerte, ellos dicen, volví a nacer. No, ese no es un nuevo nacimiento. No era tu día. No era tu día. Aprovecha el tiempo que Dios te da. Por eso que, y con esto voy concluyendo, Salomón dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Si tú te topaste con este programa y no tienes a Cristo, no tienes el perdón, no tienes la salvación en tus manos, es tiempo. Es tu tiempo para meditar y pensar qué has hecho con el tiempo que Dios te ha dado.
Gloria al Señor Jesús. Bien, el lunes concluimos, yo no sé si hoy día o tal vez estaremos por la tarde, ¿cierto? Con el capítulo 5, donde habla de nuestra justificación. Yo dejo bien en claro esto, hermanos amados, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar en sí mismo. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Usted y yo somos salvos por Jesucristo. Nadie más. No porque éramos encachados, ni porque éramos mejor de la familia, el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor papá, el mejor esposo. No, 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 no. No. Si usted es salvo por Jesucristo. Y si usted todavía no es salvo, no posponga la decisión. Mañana puede acabar su vida. Que el Señor Jesús le bendiga